Pero aquí en lo que están pensando es en el halo de materia oscura, que es todavía más complicado. Y entonces el artículo se titula The Edge of the Galaxy, el borde de la galaxia. Está enviado a Monthly Notices. Y bueno, curiosamente aquí entre los autores están, si no he leído mal, espérate que, que me ponga bien las gafas, Carlos, están Frank y Navarro. Oh, otro Navarro. Sí. Hoy es el Día de los Navarros. Bueno. A ver, que nos vamos, que nos estamos que nos yendo. vamos. Nos Venga, al grano, que estáis hablando de galaxias. El tema. Entonces ya no sé qué está hablando. Ah, sí, la Vía Láctea. Navarro Frank White. Navarro Frank aquí, White. Aquí no está White. No. Está Frank y está Navarro, pero no está White. Y eso, mucho de los artículos sobre materia oscura en general, en galaxias, ellos andan por ahí. Claro, cuando tú hablas de la masa total de la Vía Láctea, tú lo primero que necesitas saber es cuál es, o la masa total de una galaxia es cuál es el tamaño de la galaxia, porque es un poco como siguiendo con el tema de Luis Cobos, es un poco como cuando tú, sobre todo, esto es algo que ahora ya no pasa tanto, o sea, se ha pasado de moda que antes las canciones no terminaban. Antes lo que pasaba es que le bajaban el volumen y ya está. Entonces, claro, cuando tú tienes una galaxia, una canción como esa, en la que el final es simplemente que se va bajando el volumen, realmente, ¿dónde termina la canción? Entonces, dependiendo del volumen de tu aparato de música o del ruido, pues para una persona la canción termina antes, para una persona la canción termina después. Pues esto es un poco igual. Si tú quieres saber exactamente cuál es la masa de una galaxia, no es que de repente desaparezcan, ya no haya materia. O sea, en algún punto, efectivamente, tú puedes decir, bueno, aquí ya no hay ni materia oscura ni materia visible, pero digamos, esa densidad de materia decae de manera suave, con lo cual es difícil decir hasta aquí, ¿no? Es difícil ponerle un radio a la galaxia. Y esta gente, un poco, el paper realmente lo que hace es eso. Ellos lo que hacen es, tiene un montón de simulaciones. La analogía podría ser con dónde termina la atmósfera de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Se va subiendo y se hasta dónde llega la atmósfera y dónde empieza el espacio, ¿no? Efectivamente, o a qué huele o lo que no huele. Pues cosas así. Pero, ¿cuándo realmente termina de llover? Cuando empieza a llover es muy fácil, cuando te cae la primera gota, pero cuál es la última gota es más difícil pues esto es un poco así, ¿no? Y ellos lo que dicen es, bueno, pues tienen un montón de simulaciones y calculan, digamos, cuál es el radio que te da el tamaño real de la galaxia, y ellos hacen varias consideraciones. Una de ellas, por ejemplo, es lo que ellos llaman el radio virial, que es un concepto muy típico en física y en astronomía, que es un poco, digamos, eso te da la idea de hasta qué punto el potencial gravitatorio de lo que sea que está estudiando, una galaxia en este caso, es capaz de atraer objetos, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y pues ellos terminan definiendo dos radios, el más prometedor según ellos, uno que se llama el Splashback Radius, que yo no sé, como el radio salpicón, que no entendí muy bien de dónde viene esto. Supongo que creo que tiene que ver con el colapso de sistemas. Entonces yo sospecho que eso tiene que ver con algún tipo de rebote dinámico o algo así, no lo sé. Pero bueno, ellos lo que hacen es, pues dicen, vale, pues el radio que te define bien el halo de materia oscura es este radio. En estas simulaciones lo calculamos de esta manera. ¿Qué pasa si lo aplicamos a la Vía Láctea? Y con eso determinan, pues normalmente cuando se habla del tamaño de la Vía Láctea, se suele hablar, sobre todo cuando se habla de la materia visible, se suele hablar del tamaño del disco, que es fácil de medir porque hay estrellas. Entonces, dentro de lo difícil que es medir medir la distancia de galaxias, de estrellas, a menos hay algo que medir. Entonces tú te pones a mirar cuál es la estrella que encuentras más lejos y dices, pues el tamaño de querer hasta aquí, por lo menos. Pero esto es lo que hacen con estos cálculos, es calcular el tamaño del halo. El halo también es, digamos, la componente esférica de la galaxia. La galaxia vista de lado es un poco como un huevo frito. Entonces tú tienes el bulbo, que es la parte central, que es la yema, después tienes el disco, que es la clara, y después hay una componente esférica mucho menos densa, en la que, por ejemplo, está embebida el rastro de estrellas que va dejando Sagitario. Está en este halo, es lo que se llama la componente esférica, que está alrededor de la Vía Láctea. También hay, por ejemplo, también están los cúmulos globulares y es muy difícil calcular el tamaño de eso porque es muy poco denso. Hay muy pocas estrellas, con lo cual ver hasta dónde llegan es mucho más difícil que en el disco.